Vamos a estar ahí de igual manera en el libro de Eclesiastés. Vamos a abrir el capítulo 12 donde estuvimos la lectura, pero vamos a iniciar desde algunos versículos antes. Vamos a iniciar capítulo 11, versículo 9 y vamos a estar hasta el capítulo 12, versículo 8. Creo que los otros versículos hubieran sido una bendición poder predicarlos, pero no me he dado el tiempo. Me conozco y sé que el tiempo no me ha dado, y creo que hay muchísimo. Estoy seguro que solamente el versículo 1, bien el Señor hubiese dado un sermón. El libro de Eclesiastés es un libro de mucha bendición, al igual que los libros de sabiduría que tenemos en las Escrituras, o conocidos también como los libros poéticos y libros sapiensales. Pero vamos a estar ahí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, hasta el capítulo 12, versículo 8. Y como siempre, de costumbre, me gusta tomar un tiempo para orar antes de el tiempo de la enseñanza, aunque ya lo hemos hecho. Creo que es importante. Así que ore usted también ahí conmigo, y ore usted también de manera personal para pedir al Señor que disponga su corazón y que sea Él hablándonos, porque también a mí me habla el Señor y necesito que me hable el Señor. Gracias, Padre Santo, Dios Altísimo, la oportunidad que nos das de estar hoy aquí, Señor. Somos indignos y sin embargo nos has dado el enorme privilegio de reunirnos, de profesar tu nombre, de alabarte, de cantarte y de poder decir con propiedad a través de la fe: somos tus hijos. Gran privilegio, Señor, otorgado, pero también, Señor, qué gran responsabilidad la de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos tu palabra y por eso pedimos en esta mañana que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro ser interior, toda aquella área de nuestra vida que tenga necesidad, Señor, que tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos, las intenciones más profundas de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, tomando control de cada una de nuestras necesidades, haciéndonos crecer y vivir para tu gloria. Por eso te pido que este sermón de esta mañana sea dirigido por tu Espíritu Santo. Número 1, para que me guíes a mí, quites de mi mente, de mi corazón, todo pensamiento humano, Señor, porque qué importa lo que piensan los hombres, venimos a escuchar qué piensa Dios. También, Señor, que puedas tomar el corazón de cada uno de los que están escuchando para que esa semilla caiga en buena tierra y dé fruto al 100, por uno, al 60 o al 30, pero que dé fruto visible, fruto en abundancia, para gloria y honra de tu nombre. Así que te pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo. Aquí tu siervo, Señor, indigno, Señor, con pecado también, con muchas cosas, imperfecciones, pero, Señor, verdaderamente honrado de que tú me des el privilegio de poder predicar tu palabra. Ahora, Señor, dirígenos en este tiempo, y gracias por cada uno de los hermanos que está aquí presente. Gracias por su fidelidad a ti, gracias por su amor a ti, gracias por su amor a tu palabra, Señor. Sosténnos y dirígenos en todo lo que resta de este tiempo. Ayuda a los jóvenes y a los niños en sus clases, para que ellos puedan recibir también la palabra que será implantada en sus mentes, en sus corazones, y puedan recibir también, Señor, de este fruto en su tiempo. Que los que estamos acá, tantos como los jóvenes y los adultos, podamos ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a poner ahí, me disculpan, el teléfono en silencio, no vaya a meterse ahí el diablo. Dice uno, ata las fuerzas de las tinieblas, ¿verdad? Siempre pasa algo ahí, lo electrónico parece mentira, pero el enemigo también está en todo. Así que bueno, que podamos disponer nuestro corazón en este tiempo, y vamos a estar ahí, como bien decía, en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 en adelante hasta capítulo 12 y versículo 8. Y el título del sermón es La mayordomía de la vida. Y qué importante, nosotros ya estamos a fin de año, muchísimo que pensar, ¿verdad? Hermano Don Carlos, si puede me cierra la puertita ahí, se lo agradezco muchísimo. Tratar de que entre un poquito menos la bullita, ¿verdad? Estamos ya a fin de año, hermano,
Y creo que todos, ¿verdad?, recordamos las bondades de Dios. Qué bueno es eso, qué bueno es recordar la fidelidad de Dios, cómo nos ha sostenido. Podemos recordar momentos difíciles que hemos pasado a inicio, a mediados o incluso a finales de año, las cosas que han pasado, ¿verdad? Y podemos decir gracias Dios porque a pesar de los momentos de tristeza, has estado ahí, has sido fiel, nos has sostenido, nos has cuidado, nos has guardado. Pero la pregunta también más importante es, ahora, en contrario, ya hemos recibido, la pregunta es ¿cuánto hemos dado al Señor? Y el libro de Eclesiastés es un libro que medita acerca de los asuntos de la vida. Y Salomón, escribiendo este libro, dice que todo es vanidad. Agasajó su vida, hizo cuanto quiso. Ahí en Eclesiastés capítulo 1 dice bien claramente la escritura, se propuso en su corazón hacer todo cuanto quisiese y todo cuanto alcanzase con su mano y su corazón y sus ojos. Pero dice él al final, todo es vanidad. Y al final yo quiero, hermanos, que en este tiempo de la enseñanza usted pueda preguntarse, aquí vamos a fin de año, y preguntarse qué he hecho de aquí para atrás para el Señor. Si yo hiciera un resumen de este año, debería preguntarme, Señor, ¿qué cosas he hecho para ti, para tu gloria? ¿En qué he invertido mi tiempo? Porque si al final de la vida todo es vanidad, todo es pasajero, todo se pierde, la pregunta es, ¿dónde están los tesoros de valor eterno que he fabricado aquí, pero que también están allá reservados en el cielo? Y es importante que esta mañana podamos hacer un paseo en retrospectiva, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, y preguntarnos, Señor, ¿qué he hecho para ti? Le dije al hermano Alberto, siempre hay como un culto una vez al mes que los jóvenes están, y le pedí a Alberto que si podría prestarme en este tiempo, sé que él también ama enseñar a los jóvenes, porque aunque usted no lo crea, aquí habla de los jóvenes y los jóvenes se extiende no solamente de los niños de 12, 13, 14, 15 años, sino que hasta edades mayores todavía. Podríamos decir muy claramente, ya lo voy a mencionar aquí, que a veces cuando decimos tiene 50 años estaba muy joven, ¿verdad? Y vamos a verlo eso a través de la escritura. Y aquí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 10, en la parte final dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y aunque usted no lo crea, aquí Salomón lo que está diciendo es, desde la niñez hasta casi la etapa adulta, antes de la vejez en sí mismo, eso es juventud. Así que vamos a tener un tiempo para todos y creo que va a ser una enseñanza para todos en conjunto. Vamos a leer el versículo 9 de Eclesiastés capítulo 11. Dice así, alégrate joven en tu juventud. Dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Así que vamos a ver el punto número 1 y es la vida antes de la vejez. Y el primer punto es juventud, precioso tesoro. Algunos dicen divino tesoro, pero no le quise poner divino. Juventud, divino o precioso tesoro, ¿verdad? La juventud, hermanos, qué añoro, ¿verdad? El de la juventud, cuando escuchamos ya a los adultos mayores, cuando escuchamos a nuestros mayores, nos dicen, ¿verdad? Especialmente aquellos que todavía estamos ahí más o menos, ¿verdad? Ya uno ya va entrando a 35, yo le digo aquí, cuando ya uno llegue a 40, ¿verdad? Ya uno va sintiendo, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, la gente dice, usted está muy joven, pero cuando yo me acuerdo y veo a los jovencitos, digo 17, 18 años, gloria a Dios, pero los mayores, tal vez, don Carlos, ¿verdad? Le estoy diciendo mayor, no estoy diciendo viejo, don Carlos podría decirme, ¿verdad? Juventud, divino tesoro. La juventud es mucho más que una etapa de la vida, hermanos, cronológicamente hablando. Se extiende desde la niñez hasta la adultez. Aún es común escuchar decir que una persona entre los 40 y los 50 años se encuentra a una edad viril, es decir, está joven, ¿verdad? Una vez escuché mencionar a alguien, dijo, bueno, se murió con 52 años, estaba jovencísimo, ¿verdad? Y yo digo, ¿será? ¿Verdad? Sí, definitivamente lo está. ¿Por qué? Porque a esas edades todavía, entre los 10 y resto, hasta los 50, incluso casi 55, 60 años, ¿qué pasa, hermano? Las ideas fluyen todavía, la imaginación vuela, la fuerza es constante, a pesar con algunos dolores, ¿verdad? Todavía hay fuerza, ¿verdad? Usted camina solito, anda sin bastón, ¿verdad? Algunos con otras dificultades, pero la voluntad es firme y las energías y el entusiasmo permanece, y entre más adultos, más bien todavía más firmes, o algunos dirían más necios, ¿verdad?
pero aún así es una edad que posee riesgos y por ello el autor hace una advertencia. Y entonces joven, jovencito, niño, adolescente de 15, de 12 para arriba, ¿verdad? E incluso hasta los 50 años. Mire lo que dice aquí el libro de Eclesiastés, si leemos el versículo 9. Alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, pero dice aquí, mire, y anda en los caminos de tu, ¿qué dice aquí? Corazón. Y en la vista de tus ojos. Y aquí pareciera como que el autor está diciendo, joven, haga cuanto quiera, deshaga, viva la vida a plenitud, viva la vida loca, ¿verdad? Dijeran, pero no es lo que el autor quiso decir, porque al final hay una advertencia muy importante que dice, pero sabe, vea qué importante aquí, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vea, hermanos, qué importante entender, porque las escrituras describen aquí algo importantísimo, con claridad la naturaleza de la etapa de su juventud. Yo quiero que usted vaya a algunos de estos versículos y quiero que veamos a través de las escrituras cómo es la etapa de la juventud. Vaya ahí a Génesis capítulo 8 y versículo 21. Hoy no tengo tantos versículos, así que creo que vamos a estar bien, ¿verdad? Que la semana pasada, algunos están ahí corriendo, más que iba yo seguro como una bala. Así que vamos a estar ahí en Génesis capítulo 8 y versículo 21. Mire lo que dice Dios, esto es palabra de Dios específicamente. Y dice, percibió Jehová olor grato, dice aquí, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre, que es malo desde su juventud. Así como la juventud es un divino tesoro, a la misma vez es una etapa de muchísimo riesgo. Así para los más pequeños, como los que todavía están en edades adultas, que se considera como una edad viril, una edad fuerte, es una edad difícil. ¿Por qué? Porque el corazón es malo desde la juventud. El vigor del joven también es su debilidad, aunque usted no lo crea. Dice aquí la palabra de Dios también, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. Vaya ahí conmigo a la palabra de Dios, creo que hoy estamos bien con los pasajes, nos va a dar tiempo. Vaya ahí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. El vigor del joven también es su debilidad. ¿Por qué? Porque con la misma fuerza con la que vive, es con la que camina y dirige sus pasos. Cuando estamos jóvenes, entramos a lo que sea, nos motivamos en lo que sea, hacemos lo que sea. Si usted quiere incursionar en un deporte, usted viene con toda la fuerza para incursionar en ese deporte. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, invierte horas y horas y horas de tiempo. ¿Por qué? Porque el fuego en el corazón del joven está ferviente y pensamos que se acaba, pero cuando vamos madurando 20, 25 años, los intereses cambian. Ok, ahora quiero tener mi propio carro, ahora quiero tener mi propia casa y ahorro y pongo fervor y trabajo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Hay fuego en el corazón del joven, pero también, ¿qué dice aquí 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 22? Huye también ¿de qué? De las pasiones juveniles. Y este concepto de pasiones, ¿por qué? Porque quiero que veamos muy claramente esto, ¿verdad? Es la debilidad del joven, también este fervor, porque así como es pronto para hacer todas esas cosas, de hacer lo que le viene a la mente y al corazón, esto es una fuerte debilidad, ya que está cargado de, aquí la palabra pasiones es la misma palabra, es la palabra griega epitimia, que es la misma palabra para concupiscencia. La Biblia describe la palabra concupiscencia como el fuerte deseo interno por hacer lo malo. Por eso Timoteo dice aquí claramente, huye de las pasiones juveniles. Sí, claro, hay un fuego, hay un fervor por hacer, por alcanzar, por conquistar, por tener, ¿verdad? ¿Cómo las personas han alcanzado lo que tienen? Por ese fuego. Pero ese mismo fuego que está en su corazón, esa misma pasión que yace en ese corazón joven, en esa mente todavía activa, en ese vigor, también hay una gran debilidad, que es, hay grandes pasiones que la Biblia describe como fuertes deseos por hacer lo malo. Y la pregunta es, ¿quién toma control en la vida de nosotros? Aquí es importante, la advertencia más clara está aquí. Aquí si volvemos a Eclesiastés capítulo 11, ponga el dedito ahí en Eclesiastés, y aquí ya no vamos a estar pasando tanto, ¿verdad? Y la advertencia es clara, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Déjeme decirle algo, si usted en este momento hiciera un alto
y se recuerda en aquellos tiempos jóvenes, y ahora usted joven, está fresquito, cerciórese de lo que está viviendo hoy y pregúntese usted, ¿habría algo que usted sabe que hizo en el pasado que le gustaría cambiar hoy? Sí. Yo a veces me digo, ¿cómo no conocía a Cristo hace años? Ojalá yo hubiera nacido en la iglesia, ojalá hubiera sido criado en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vengo del mundo, y sí, claro, Cristo me limpia, Cristo me lava, soy perdonado, pero todo mi pasado no es borrado. Hay un montón de cosas que todavía cargo en la mente y en el corazón, con las que aunque no practico, vienen a mi mente batallando contra mí, recordándome el pecado pasado. Esto viene de Satanás, eso es claro, pero todavía es una lucha contra mí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No pensamos, vivimos la vida como nos plazca. Aunque nuestros padres nos corrijan, nos dirijan, hacemos lo que queremos. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Proverbios dice muy claramente que la necedad está atada a la espalda del muchacho. Y cuando ahora veo a los jóvenes, especialmente a mis hijos también, ¿verdad? Ahora a veces pongo ejemplo a Tamara para no poner otros y no vaya a ofender a nadie, pero ¿qué es lo que sucede? En esa edad creemos que lo sabemos todo. Yo lo digo por la experiencia personal. A mí me decían y yo lo tengo todo controlado. Yo sé, siempre decía mi mamá, yo sé, no me diga nada, yo sé. Así era en ese momento yo. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Lastimosamente venimos tomando decisiones, incluso al día de hoy, y usted diga, no, ese mensaje es para Vale, para Mari Ángel, para Raquel, para Tamara, no, ese mensaje es para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Porque incluso es la mayordomía de la vida. Y pregúntese aquí para atrás y pese en balanza y usted puede decir, ¿qué cosas he hecho de las cuales estoy arrepentido hoy? ¿Qué cosas debería cambiar para este próximo año con convicción, no con emoción? Porque ¿sabe qué pasa cuando viene el año nuevo? Todo el mundo empieza a hacer ahí su lista de cositas por hacer. Ok, este año ahora sí voy a leer la Biblia completa. Ahora voy a empezar a hacer un devocional diario. Ahora sí este año voy a empezar a ahorrar. Ahora sí este año voy a ir al gimnasio. Ahora sí este año voy a empezar a hacer. Pero es una emoción. ¿Sabe cuáles son las cosas que permanecen? Las que se hicieron con convicción. Pero si usted pudiera meditar en eso, déjeme decirle que definitivamente Dios le ha juzgado a usted, ya sea para bien o ya sea para mal. En Santiago hay una claridad, es muy clara, todo lo que el hombre sembrar, ¿eso qué va a hacer? Va a recoger. Así que Dios le juzga según sus propias decisiones. Si usted sembró mal, va a recoger mal. Si usted sembró bien, va a recoger bien. Pensemos en el concepto de la vida cristiana y si analizamos y meditamos aquí para atrás en el concepto de la vida, más allá de las cosas vanas, más allá de lo pasajero, más allá del trabajo, más allá de los intereses personales, pensemos en el concepto espiritual. La pregunta es, ¿creció usted en comunión con Dios este año? ¿Tiene una mayor intimidad con Dios? ¿Sabe qué va a terminar eso? La pregunta es, ¿cuánto tiempo invirtió en la Biblia? Eso lo va a cambiar todo. Entonces Dios le está juzgando según sus actos. La pregunta es, ¿vivió en comunión, en santidad, en consagración o vivió dejando a Dios de lado, dejando la lectura de la palabra de Dios en segundo plano, dejando la oración para después? El resultado al final es ese. Si usted fue guiado por sus placeres, por sus pasiones, el fin es, ¿cómo es? Una vida de un hombre espiritualmente acabado. Pero si usted realmente se dedicó, invirtió tiempo para Dios, usted está espiritualmente creciendo, es más maduro este año. Y Dios le ha juzgado según sus actos. Ahora, la pregunta que usted debería hacerse es, ok, ¿qué cosas he yo incorporado en mi vida que me han sido para bien? ¿Qué cosas he visto? ¿Qué cosas he escuchado? ¿En qué cosas he invertido el tiempo? ¿Cuánto tiempo he pasado en mis redes sociales? ¿Cuánto tiempo he pasado sumergido en el trabajo más que en las cosas del Señor? Ahora, sabemos que los hombres trabajamos, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? Y eso va a determinar realmente qué es lo que hacemos. Déjeme decirle que lastimosamente, si yo me pongo aquí en los zapatos de este pasaje y me pongo a ver cuántas cosas en las que Dios me ha juzgado, definitivamente la mayoría fueron malas de antes para Cristo. ¿Y sabe qué es lo que sucede con esto? Lastimosamente todas estas cosas han acarreado muchas cosas incorrectas y malas en mi vida. Ahora, la pregunta para nosotros es, y que deberíamos meditar y reflexionar es, ¿en qué cosas yo he andado en estos días? Así Eclesiastés, versículo 9 nos dice al final, pero sabe. Hermanos, la pregunta es, ¿tiene conocimiento el hombre de que Dios ha de juzgarle? Sí. Está la ley,
grabada en su corazón. Él sabe lo que es bueno, Él sabe lo que es malo. Y el hombre sabe que tarde que temprano se va a encontrar con Dios. Difícilmente vamos a las calles y nos encontramos con ateos. Por lo general cada uno tiene su propio concepto de Dios y cree un Dios. Pero déjeme decirle unas cosas. La pregunta es, joven, adulto, que todavía según la Biblia está en la etapa de joven, adulto mayor, que ya también vivió. La pregunta es, ¿cómo, según la Biblia, debo empezar a vivir mi vida? Y estos son los consejos más importantes. Quiero que vaya ahí al versículo 10 y lleguemos hasta el 12, capítulo 1. Vamos a estar primero en versículo 10 y dice aquí, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hermanos, uno de ellos, de estos consejos más importantes, tiene que ver con quitar y el otro tiene que ver con poner. Y vamos a ver esta palabra. La palabra quita, que está aquí, es la palabra hebrea lej, que también es traducida como, la palabra quitar, cuando tenemos la palabra corazón, es la palabra hebrea lev, que la palabra corazón puede ser también traducida como mente, alma, espíritu, ser o la fuente de la vida del ser interior. Cuando dice aquí, quita pues de tu corazón, no solamente está hablando del órgano, está hablando del ser interior en sí mismo, corazón, mente, alma y espíritu. Que dice, quita el enojo. Y qué interesante, porque aquí no solamente toca lo más externo, sino más bien lo más interno. Podemos decir que es el hombre interior. Y dice aquí, y aparta de tu carne el mal. Es decir, no ser movido desde lo interno hasta lo externo hacia el mal. El primer consejo y lo que primero tenemos que hacer y evaluar es, evaluemos la vida que hemos tenido hasta hoy. Sabemos qué es lo que hacemos. Ahora, qué importante poder tocar cada una de las cosas de pecado que puede haber, pero la pregunta es, cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Yo sé qué cosas tengo en mi vida que están siendo un obstáculo para vivir para la gloria de Dios. Y lo más importante es, quita de tu corazón, quita de tu mente, quita de tu espíritu, arranca de tu alma donde están asiento de las emociones, que aquellas cosas que me hacen mal. El primer consejo para nosotros en la evaluación de nuestra vida hasta el hoy es entender qué cosas han obstruido nuestra relación íntima con Dios, qué cosas nos han impedido crecer espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el mandato? Quitar. ¿Y saben qué? Muchas veces quitar no es tan fácil. Cuando hemos creado un hábito que se convierte a través de la disciplina, de la práctica, muchas veces se vuelve muy difícil. Pero qué importante, porque aquí, además de quitar, dice, aparta tu carne del mal. Esta palabra carne me llamó la atención, porque cuando veía la palabra carne, me hacía pensar en el Nuevo Testamento. Y la pregunta que venía a mi mente es, carne, según el Nuevo Testamento, es la naturaleza humana pecaminosa que yace en nosotros. La pregunta es, ¿puede el hombre deshacerse de esa naturaleza? No puede. Hasta el día de hoy luchamos con ella. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el escritor aquí de Eclesiastés, Salomón, dice, aparta de tu carne el mal? La palabra que se utiliza aquí para carne es la palabra que se refiere tanto en la misma naturaleza del hombre como el cuerpo mismo. Y esto me llevó a Romanos capítulo 6. Váyase ahí a Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Vaya ahí a Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Y luego también, ahí ponga su dedito en Eclesiastés, porque luego vamos a ir a Romanos capítulo 13 y versículo 14. Y el primer mandato es quitar, apartar nuestra carne del mal. Vamos ahí a Gálatas en primera instancia, capítulo 5 y versículo 16. Dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. El concepto de quitar, el concepto de apartar, es el concepto claro en el que yo digo, esto no me hace bien, en lo absoluto. La pregunta es, ¿esto que yo estoy mirando me edifica realmente?
Las amistades que estoy teniendo realmente me edifican espiritualmente. Las cosas que yo estoy escuchando me edifican realmente. Las cosas que yo estoy poniendo a mi alrededor son de bendición para mí, los lugares que frecuento. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No satisfagáis para los deseos de la carne, incluso para el joven, como para el adulto, como para el viejo, tiene que dejar de satisfacer. La idea de satisfacer es como aquella persona que sabe que no fuma cigarrillo, dejó de fumar, pero está a la par de los que fuman. Es un fumador pasivo. No fuma, pero está. Una persona que ha dejado de ingerir licor y todavía sigue visitando lugares donde ingiere licor, está satisfaciendo los deseos de la carne. Sí, yo soy cristiano, pero estoy en círculos de circunstancias paganas. ¿De qué me sirve a mí rodearme de un montón de gente? Yo quiero apartarme de eso, pero sigo frecuentando lugares donde escucho malas palabras. ¿De qué sirve que siga frecuentando lugares donde hay chistes de dobles sentidos? ¿De qué me sirve rodearme de personas que están contribuyendo hacia el mal, hacia mi vida? La idea de no satisfacer significa que cuando el pecado está a la puerta, como se le dijo a Caín, yo tengo que decir no. Ahora venía hablando con don Carlos, veníamos hablando en la microbús y Charles Stanley dice algo que para mí es esencial. ¿Y sabe qué dijo él? Decir no es un don divino. Muchas veces, por no quedar mal con la gente, a todos decimos sí, sí, ¿verdad? La familia me invita, ¿verdad? Ya sabemos, hay un contexto que no están las cosas muy bien. En mi caso, mi familia es fatal, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, hay unos muy trabajadores y todo, pero son muy fiesteros. A algunos les gusta mucho la fiesta, algunos no están muy bien encaminados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando ellos me han invitado? Yo tengo que aprender a decir no. La pregunta es fácil quitarse, desvincularse de ese vínculo? No lo es. Es difícil, nos duele. Los primeros años en celebración de 24 estábamos solo yo, Kim, Tamara y Yadiel, solitos ahí en la casa. Los primeros años fueron muy difíciles, pero Dios luego lo fue haciendo. Pero la familia va observando también, el testimonio va permaneciendo, pero no satisfago los deseos de la carne. Si yo sé que esto me va a hacer mal, yo no puedo estar ahí. ¿Por qué? Porque voy a contribuir a eso. Si yo tengo mi teléfono celular y sé que paso en el teléfono y veo cosas, veo videos, veo canciones, veo cosas que me afectan espiritualmente hablando, satisfacer es seguir dándole ahí like, seguir buscando, seguir dándole gusto a la carne. En primer lugar, el concepto de quitar, el concepto de apartar tiene que ver con no satisfacer. Pero si usted va a ir a Romanos también, vamos a Romanos, como les dije, capítulo 13 y versículo 14. En primer lugar tiene que ver con no satisfacer y en segundo lugar tiene que ver, vea lo que dice el 14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. El primero, satisfacer, es cuando las cosas externas que me rodean son involuntarias a mí, yo no lo puedo controlar. Yo estoy en un restaurante, estoy comiendo, el restaurante obviamente no son cristianos, es un restaurante común y silvestre. ¿Y qué hay? Música del mundo, gente del mundo. Obviamente estamos hablando de un restaurante, no estamos hablando de un bar-restaurante, una discoteca, pero esas cosas no las puedo evitar. Satisfacer la carne es decir, ay, me acuerdo de aquella canción, qué linda, y la tatareamos y la cantamos. Estoy con un grupo de amigos, ay, me acuerdo aquello, sí, ¿se acuerda aquel chiste? Y lo contamos. No satisfacer la carne es no dejarnos llevar por la influencia externa, pero en este caso dice, no proveáis. ¿Sabe qué es? Cuando nosotros mismos buscamos y ponemos ese tropiezo delante de nosotros. Nosotros estamos en nuestra propia intimidad, en nuestro hogar, y la pregunta es, ¿soy yo mismo el instrumento de tropiezo para mí mismo? ¿Cuál es la sabiduría de Eclesiastés? Quita de tu corazón y aparta de tu carne el mal. Ahora, ¿cuál es el concepto más claro sobre esto? Hermanos, si yo agarro este vaso y le echo agua, llegará un punto en que estará completamente lleno. La advertencia de Proverbio es, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tal cual sea el hombre en sus pensamientos, tal es él. Si usted provee, si usted satisface, usted se va a convertir en aquello que usted consumió. Al final, si la carne es la prioridad, si satisfacer, si dar lugar, si usted mismo busca, usted se convertirá en aquello de lo que usted ha consumido todos los días. El consejo es, al final, ¿cuál propósito tiene? ¿Qué dijo aquí, aquí Salomón? ¿Qué dice? Vamos a Eclesiastés capítulo 2 y veamos un poco acerca de esto. Versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pasa?
si damos rienda suelta a esos deseos? ¿Qué pasa si damos rienda suelta a la carne? ¿Qué sucede? Mire lo que dice aquí. Dije yo en mi corazón, ven ahora, Eclesiastés 2:1 y 2. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Pero ¿qué dice? Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué me sirve esto? Los placeres de la vida. Lea ahí capítulo 1, vaya un poquito antes, versículo 1. Dice aquí, versículo 2, leamos del versículo 2, Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Muchas veces hay que hacer un alto, porque qué rápido, qué esforzados somos para trabajar en lo pasajero, pero qué débiles somos para enfocarnos en lo que realmente importa, en lo espiritual. ¿Qué provecho, dice el 3, tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fastigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca que se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, pareciera que todavía nuestro corazón está plantado, cimentado en los cimientos de este mundo. Pareciera que nuestro corazón está desenfocado, que somos extranjeros y peregrinos. Ahora, hermanos, quiero que entienda un concepto muy importante aquí con el concepto de quitar del corazón y apartar de la carne el mal. Precisamente, hablando ayer con un grupo de personas, estaban repartiendo unos calendarios y nos llegó un calendario de los adventistas. Y claramente en el calendario estaba marcado, el sábado es el día del Señor. Y abajo decía claramente, hay que guardar el sábado. La pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que realmente anhela Dios de nosotros? Que guardemos simplemente mandamientos. Los adventistas son muy fieles en eso. Los mormones son muy fieles en eso. Yo siempre pongo ejemplo ahí en la iglesia donde estábamos en Vía Abundante, San Rafael abajo, a la par había una carnicería de adventistas. Y los sábados siempre estaba cerrada. No importa que fuera el día más bueno, el fin de semana. El sábado estaba cerrado. Pero la pregunta ¿es igual de importante los mandamientos sin Dios? Absolutamente no lo es. Los mandamientos son uno con Dios porque es la esencia de Dios mismo. Los mandamientos reflejan el carácter de Dios y es Dios mismo que se nos manifiesta a través de su palabra diciéndonos qué es lo que Él siente, qué es lo que Él piensa y qué es lo que Él quiere que nosotros seamos, porque Él quiere que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vaya ahí a Génesis capítulo 39 y versículo 9. Y me gusta este ejemplo porque este ejemplo es importantísimo. Génesis capítulo 39 y versículo 9. Aquí está José. Qué interesante, siempre me gusta mencionar que José es un cuadro perfecto del Señor Jesucristo, ya que no se menciona ni un solo pecado en el libro de José acerca de su persona. Ahí en Génesis capítulo 39 y versículo 9, José está enfrentándose a una situación real de la vida real. ¿Dónde estaba José? ¿En la casa de quién? En la casa de Potifar. José estaba en el mundo, pero él no era del mundo. José había marcado la diferencia porque José había entendido que él tenía que quitar de su corazón todas estas cosas, el enojo, todos los placeres de la vida y apartar su carne del mal. ¿Por qué? Porque José era un hombre religioso y le encantaba guardar los mandamientos. No. José sabía que había mandamientos estrictos que Dios había establecido, pero no lo movían la religión para vivir o la religiosidad de vivir mandamientos, sino que había algo más importante en el centro de su corazón. Veamos versículo 9, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Ahora recordemos el contexto. La esposa de Potifar ve a José, ¿verdad? José era guapísimo seguramente, ¿verdad?
José era guapo, era inteligente, era un hombre sabio, todo lo que hacía prosperaba, ¿verdad? Es como, seguro era de esos maridos de alquiler, ¿verdad? Que dicen, todo hacen, saben herrería, saben construcción, hacen de todo en la casa. Y decía la mujer de Potifar, yo necesito un hombre como este. Había puesto sus ojos en él, es impía, satisfizo los deseos de su carne, pero también propició el momento y el lugar. Esperando que estuvieran a solas, quiso tentar a José. Y vea la respuesta de José, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Dice, hablando acerca de Potifar, y ha puesto en mi mano, Potifar, todo lo que tiene. Vea qué interesante dice aquí. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, ¿qué dice? Sino a ti. Pero vea qué importante lo que dice, por cuanto tú eres su mujer. Y ahora dice ahí José, mire Potifar, según los 613 mandamientos que hemos obtenido en la ley, no, él no dijo eso. Mire Potifar, es que según mi libro, según el mandamiento tal, no, ¿qué dijo él aquí? ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y cuál es el gran mal? Dice, y pecaría contra Dios. El concepto de José no eran mandamientos, el concepto de José era, hay un Dios altísimo que merece toda gloria y merece toda honra. Cuando yo veo a José y yo me veo a mí, me falta muchísimo. Cuando yo veo a Isaías, cuando estaba ahí ante la presencia de Dios y dice, soy hombre de labios inmundos. Y yo me veo y yo digo, ¿qué tenían estos hombres? ¿Cuál era el fervor de ellos? No eran solo mandamientos escritos, eran Dios en su corazón. Habían decidido contundentemente apartar su corazón del mal y quitar todo aquello que pudiera afectar su carne para así ofender a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tenían estos hombres que no tenemos nosotros? ¿Qué nos hace falta para alcanzar eso? ¿Saben qué, hermanos? Seamos, como dice la palabra, no seamos niños en el modo de pensar. La carne, y este es un punto importante, creo que lo agregué aquí. Vamos a ver, este no es el segundo consejo, pero déjeme decirle, la carne influye a obrar en sus deseos a través del cuerpo humano. Cuando aquí en Eclesiastés se menciona, vamos a ir de nuevo a Eclesiastés capítulo 11, vamos a la palabra de Dios, a Eclesiastés capítulo 11. Cuando dice aquí, y aparta de tu carne, lo que Salomón está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que entiendas una cosa, que es, la carne influye en el obrar del cuerpo humano. Por eso la palabra carne se refiere tanto a la naturaleza interna en sí mismo del hombre, cargada de concupiscencias y maldades, como también así el cuerpo en sí mismo. El cuerpo del hombre es neutro. El cuerpo del hombre en sí mismo, estos brazos no son malos, los pies no son malos en sí mismos, son carnales, son temporales, están afectados. ¿Por qué? Por la condición de pecado en que hay enfermedades y todo, pero es neutral. Nosotros no vamos, ¿verdad? Y un ladrón va a agarrar y sabe que aquí está la plata y agarra la mano y dice, no, mano, no es así. No, pie, no vaya para allá. No, el cuerpo es neutro. El cuerpo es movido por lo que está adentro. Así, aquí en Proverbios, cuando dice, aparta tu carne del mal, quiere decir que tanto tu ser interior esté tan comprometido con Dios que no influencie para mal ni incluso tu propio cuerpo. Ahora usted dice, ¿de dónde saca usted eso? Vaya a Romanos capítulo 6 conmigo, versículos 12 y 14. Porque si no es con la Biblia, apedreen a ese impostor, ¿verdad? Vamos aquí, Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Si eso fuera en esos tiempos, más de uno estuviera apedreado el día de hoy, ¿verdad? Eso fue un pedradón. La carne influye a obrar en sus deseos a través del cuerpo humano. ¿Qué es lo que pasa? No podemos divorciarlos. O obramos a través del cuerpo para bien, o obramos a través del cuerpo para el mal. ¿Dónde está? Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Qué pasa, creyente, cuando usted está en Cristo? La exhortación es, Romanos 6, 12, no reine, pues, ¿qué dice? El pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí la palabra cuerpo no es la palabra sarcos, que es carne en griego, sino que es la palabra soma, que se refiere al cuerpo en sí mismo como los miembros y el organismo. De modo que lo obedezcamos ¿en qué? En sus concupiscencias. De modo que lo obedezcamos en sus pasiones, en las pasiones juveniles.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es la libertad del creyente hoy? Que por medio de Cristo ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Meditemos de aquí para atrás. Señor, ¿qué cosas he dejado en mi vida? ¿Qué cosas no he quitado? ¿Qué cosas no he apartado de mi vida? Que están influenciando para mal. Donde en todo mi cuerpo, donde todo mi ser, donde toda mi alma, mis emociones, mi corazón han sido influenciados por el poder de pecado. ¿Para qué? Para ofenderte. Yo puedo decir que José en Génesis capítulo 39, versículo 9, dijo: todo mi cuerpo, mis ojos, mis manos son de Dios, soy instrumento de justicia para Dios. ¿Qué hubiese pasado si José en ese momento hubiese caído? Su testimonio hubiese sido manchado. Nadie hubiese creído en él. Cuando Faraón lo ve, ¿qué hombre hallaremos que se encuentre el Espíritu de Dios como en él? Así pasó igualmente con Daniel. ¿Por qué? Porque él dijo que todo mi ser sea para la gloria de Dios. Es la exhortación frecuente en las Escrituras. Hermanos, pero si seguimos deleitándonos en los placeres de la carne, nuestros cuerpos también serán instrumentos de maldad. Ahora, vamos ahí también en el siguiente consejo. El siguiente consejo está en capítulo 12 y versículo 1, y la palabra principal es acuérdate. Recordemos que el primer consejo es quitar de la mente, del corazón, del alma, del espíritu, todo aquello que me lleva a pecar contra Dios. Pero el segundo consejo es acuérdate. Y aquí tenemos la palabra sacar, la palabra hebrea sacar, que es acuérdate. Ahora sí es la palabra traer a la mente, traído a la memoria. Ese fue el concepto de José. Cuando José estaba ahí, no trajo los mandamientos. José trajo a Dios a la mente. Lo bajó al corazón, lo bajó al espíritu, lo bajó al alma y dijo: ¿cómo he de pecar contra Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho un alto a eso nosotros y estando ahí al borde, a la línea del pecado, hemos dicho: alto, ¿cómo he de pecar contra Dios? Recuerdo muchas ocasiones en las que he tenido que salir corriendo, arrodillarme y orar, y recuerdo muchas en las que no he podido hacer eso y me he entregado al pecado. Hermanos, ¿qué nos hace falta? Incluir la sabiduría de Dios a la mente y al corazón, cargarnos y llenarnos de Dios. Por eso Josué fue muy claro, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme todo aquello en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No era la idea simplemente agregar una lista de mandamientos o de reglas o de cosas que evitar y cosas que poder hacer. Era que el que se acercara a este libro pudiera ver la grandeza de Dios. Hay algo que me da mucha risa cuando pasa en la familia. Yo no sé si a usted le pasa. Me imagino que su familia debe saber que usted es cristiano. Cuando usted llega a la casa de su familia, no sé si tiene música y dice: ahí viene Eddie, ahí viene Alvarito, ahí viene Anita. ¿Y qué hacen? Le bajan la música. ¿Sabe cuál es el concepto de la gente? Temor a los hombres. El concepto de la gente debería ser temor a Dios. Pero tristemente hay cristianos que practican las cosas de este mundo, que satisfacen los deseos de la carne, que ponen tropiezo para sí mismos, siguen amando este mundo, y cuando viene un cristiano que para ellos parece ser de testimonio, ahí viene el hermano, ahí viene el pastor. No, la pregunta es: ¿cómo he de pecar contra Dios? Porque Dios nos está viendo, Dios está presente. En el momento de pecar, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, contristado, triste, dolido. Pero ¿saben qué? No hemos quitado, no hemos apartado la carne del mal, sino que hemos alimentado a ese pequeño monstruo que va creciendo, que se llama pecado. ¿Y sabe qué sucede? La conciencia se cauteriza y después no importa ofender a Dios, no importa pecar contra Dios. Y después de que no importa pecar contra Dios, ¿qué importa servir a Dios? Y después de dejar servir a Dios, ¿qué importa buscar a Dios?
Así, poco a poco, el tiempo nos va ganando ventaja. Hermanos, la idea es básica. Sacar de en medio de nosotros todo aquello que es pecaminoso y traer lo que es sublimemente santo. Es decir, traer a la mente a la persona misma de Dios. Había escuchado una predicación de R.C. Sproul acerca de la santidad de Dios. El ejemplo me pareció muy bueno. Usa toca el arca. Recordemos que el arca del pacto solo la podían llevar los sacerdotes. Iban de camino con el arca, se la habían robado, creo que si no recuerdo bien, eran los filisteos. El arca recuperada, el arca llevada y el arca está por caer. Y el ejemplo es tan bueno, tan claro, ¿verdad? Cuando va a caer, Usa extiende su mano para que el arca no toque el suelo. Y la toca. E inmediatamente cayó palmado en el suelo. La explicación era precisa. Hubiese sido mejor que Usa no hubiese tocado el arca. Porque si el arca hubiera tocado el suelo hubiese estado más limpio que Usa mismo. Porque el suelo sigue obedeciendo perfectamente las leyes de Dios. Cuando está seco es polvo y cuando le cae agua es barro, sujeto a la ley de Dios. Pero Usa era pecador y no era digno para tocar el arca. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que traer la presencia de Dios, lo que es sublimemente santo, delante de nosotros para poder decir: Dios, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo mejor? Traer a la mente no los mandamientos, traer a la mente la presencia de Dios para con nosotros. Hermanos, vamos a Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Y aquí está muy claro: quitar y poner. Quitar y poner. ¿Qué dice Proverbios 23, 7? Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿De qué está cargando la mente? ¿En qué está invirtiendo el tiempo? ¿De qué está influenciando sus pensamientos? Déjeme decirle que ese es usted. Basta sentarse y hablar con una persona y saber quién es él. Así de sencillo. Por eso la Biblia nos llama y nos exhorta: quitar y poner. ¿Qué debiera poner? Vamos a Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Y estos pasajes, estos libros son bien buscados. Mientras no mencione a Sofonías, ni a Nahum, ni ninguno de esos, todos yo creo que llegamos bien, ¿verdad? Gálatas y Efesios y Filipenses, capítulo 4. Qué lindo este versículo, me encanta, versículo 8. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿qué dice? Todo lo justo, ahí están los pasajes en la pantalla, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Vea, si yo me levantara todos los días diciendo: hoy, Señor, voy con toda la actitud, con toda la convicción de que en mi mente haya todo lo que es verdadero, desechar la mentira. Señor, voy a andar en todo lo que es honesto. Señor, quiero vivir en todo lo que es justo. Señor, quiero andar en todo lo que es puro. Quiero ser en todo lo que haya amable. Quiero andar en todo lo que es de buen nombre, que te sientas contento de llamarme tu hijo. Señor, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto hoy quiero pensar. Hermanos, pero ese concepto está lejos de nosotros. Seamos honestos, jóvenes, adultos. Si esto realmente fuera el diario vivir de nosotros, yo podría decir que este año habría mucho más atrás de lo que hice para la gloria de Dios que lo que hice para mi propia gloria. Necesitamos ir quitando e ir poniendo. Ese es el consejo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Vamos ahí. Ay, Dios mío. Creo que el tiempo me ganó esta vez. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 12. ¿Qué dice?
ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Desde el más pequeño hasta el más grande, hermanos, pensemos, ¿hemos sido ejemplo para los creyentes? Entre los creyentes e incluso entre los incrédulos, de buena conducta, de amor, de espíritu, fe y pureza. Hermanos, tristemente seguimos decayendo en muchas de estas cosas. Vamos aquí a volver a Eclesiastés y vamos a ver los siguientes versículos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque mire lo que sigue diciendo. Y aquí había tanto que hablar acerca de acuérdate de tu Creador, pero el tiempo me ganó. Dice, en los días de tu juventud, antes de que ¿qué? Que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Hermanos, creo que está aquí una realidad para todos. La descripción que utiliza Salomón para referirse a la vejez es llamado por él como los días malos. Suena un poco al viejo dicho como en mis mejores tiempos o en mis tiempos mozos. Cuando hablamos de esa frase, en mis tiempos mozos, uno siempre la dice, pero yo no sabía específicamente qué significaba, así que busqué qué significa mis tiempos mozos. Y en mis tiempos mozos significa mis tiempos de juventud. Cuando estaba fuerte, cuando estaba con fuego, cuando estaba con pasión, eso significa mis días mozos. Pero en este caso, no es la idea de que la vejez viene en los tiempos peores o que son los peores tiempos, sino la descripción de los días en que ya no es lo mismo. No se encuentra la misma fuerza y tampoco la misma vitalidad de la juventud en todo aspecto de la vida. Fuerzas, ánimo, espíritu, emoción, corazón, pulmón, no es lo mismo. Lo cierto es que esta es una realidad ¿para quién? Para todos. Yo me pongo a pensar y yo decía, ¿hace cuánto tenía 18 años? Fue un abrir y cerrar de ojos. Don Alfredo, usted sabe, cuando tenía 15 añitos, pareciera que fue ayer, ¿verdad? Sí. Qué lindo haber vuelto a esos tiempos. Pero ¿saben qué es? El tiempo no perdona. Los días pasan, los años vienen y nos alcanza el tiempo y vienen aquellos días. Es una realidad para todos. Así que los jóvenes que están aquí en la iglesia, y cuando me refiero a jóvenes me refiero a los de, digamos, 17, 18 añitos para abajo, piensen bien en cómo están administrando hoy el tiempo. ¿Por qué? Porque van a venir los días malos. Lo cierto es que una realidad para todos, uno más cerca, otro más largo y otros ya están ahí. Pero la pregunta es, ¿tengo en ellos yo en estos años contentamiento? Ahora sí, evaluemos. Limitémonos a este año. ¿Está contento con lo que hizo para la gloria de Dios o siente que le faltó más? Me recuerda la Biblia cuando dice, siervos inútiles somos. Si la razón es la correcta mayordomía de la vida, lo que estamos hablando hoy, la pregunta es, ¿han valido la pena mis días? Dejando de lado los placeres temporales de la vida, ¿qué he hecho para Dios? ¿Qué de lo eterno? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Tarde que temprano vamos a llegar a la vejez. Tarde que temprano. Tarde que temprano. ¿Y qué hemos hecho? Esto nos lleva al siguiente punto, versículos 2 al 8, la vida, la vejez. Y aquí vamos a tener aquí va a haber un pequeño resumen. Cuando dice aquí, antes que vengan los días malos, Salomón lo que hace es una conexión. Si yo leo el versículo 2, vea lo que dice el versículo 2. Antes que se oscurezca. Ya ahí viene la descripción de los días malos. Dice, antes que vean los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luna. Dice aquí, la luz y la luna y las estrellas. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí es el claro sentido. En el sentido figurado, Salomón describe la etapa de la vejez. Usa un montón de figuras. El múltiple uso de estas figuras son capaces de manera clara de describir cómo el hombre al llegar a la edad avanzada carece de toda fuerza, de memoria, de lucidez y vigor. La exhortación es que pueda el hombre meditar en ello antes de llegar a los años donde el gozo está caído y la debilidad nos alcanza. En primer lugar tenemos el gozo disminuido. Véalo ahí en Eclesiastés 7 y versículo 8 también del capítulo 11. Suave ciertamente es la luz, dice aquí, y agradable a los ojos ver el sol,
Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Cuando vamos a hacer evangelismo le hacemos una pregunta a la gente. ¿Usted algún día se ha parado a preguntar qué pasaría si muriera hoy? Y la gente siempre responde, no. Ninguno de nosotros se levanta hoy y dice, hoy seguro me voy a morir. Ninguno de nosotros dice eso, ¿verdad? Nos levantamos con todos los afanes, ¿verdad? Todo cuanto viene es vanidad. La idea de la oscuridad aquí en el versículo 2 del capítulo 12 es un concepto que enseña cómo los años pueden opacar aquí la luz en el cenit de la vida. Cuando hablamos del cenit es cuando el sol está en su punto más alto, más vigoroso, más fuerte. Así la vida cuando está en el cenit, cuando ya la luz empieza a bajar, significa que los años van pasando y las fuerzas y el espíritu y el ánimo se va apagando y se va opacando. Así la oscuridad opaca la luz, que representan el gozo disminuido y la oscuridad con el aumento de la tristeza que anuncia la inminente larga noche, que es la muerte. Ahora recordemos, Salomón no está hablando del concepto espiritual de qué va a pasar después de la muerte, sino el concepto de la realidad de la vida acerca de los hombres. Es muy común y muy usado en sentido figurado la luz y la oscuridad para referirse a la vida y la muerte, así como vimos en Eclesiastés 7 y 8. Ahora, en versículos 3 al 5, leamos ahí, que leyó don Alfredo, ¿verdad? Cuando temblarán los guardas de la casa. Y ahí vamos a ir viendo una descripción, porque en estos versículos Salomón hace una extensión del uso de figuras para referirse a los días malos, de menor goce y de tristezas para el hombre en sí mismo. Y ahora aquí vamos a tener un poco claro entendimiento eso, ¿verdad? La fuerza física y psicológica disminuida entre el versículo 3 al 5. Y véalo aquí. Vamos a ir leyendo y usted puede ir ahí observando. Dice aquí, cuando temblarán los guardas de la casa. Y cuando temblarán los guardas de la casa, es una referencia a los brazos y las manos que se debilitan. ¿Sabe cuál es ese concepto? Cuando el hombre está así. Estos son los guardas de la casa, según el uso figurado de las escrituras. Y dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Esto se refiere a las piernas que se arquean y debilitan. Ya los brazos están caídos, las piernas están así. Esto me recuerda, ayer vimos al señor que tenía como 80 y resto años, ¿cómo se llamaba? Araya. Ahí. Brazos caídos, piernas inclinadas, definitivamente. Dice aquí, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas. Ese es clarísimo, ¿verdad? Porque han disminuido. Este es el concepto, los dientes se van cayendo, hermanos. Ya va alcanzando la vejez. Ve doña Nuria, así, ¿verdad? Aquí viene, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Algunos deben de estar diciendo, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo, ¿verdad? Y se disminuirán, dice aquí, los que miran por las ventanas, es decir, la vista empieza a fallar. Alberto no está tan viejo y ya la vista le está fallando también, ¿verdad? Dice aquí, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando dice las puertas se cerrarán, ¿sabe qué es? Los labios se hunden por falta de los dientes. Y ya cuando ya el adulto está así, ¿verdad? Se ríe, viejita, ¿verdad? Salomón estaba sentado y decía, ¿cómo decirle a un anciano que está viejo? Vamos a usar el sentido figurado, ¿verdad? Y se lució con toda esta poesía, ¿verdad? Dice aquí también, cuando también, dice aquí, y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto que se refiere ya cuando ya el oído se va perdiendo. Ahí voy a tratar de irles diciendo para ir al paso. Cuando también, dice aquí, se temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. El temor de lo alto y el camino es la falta del vigor y el temor a salir. Ya muchos ancianos no quieren salir de su casa, no pueden salir de casa. Cruzar una calle les da temor, ya no tienen el mismo paso, ya no tienen la misma fuerza para andar. Pero aquí también continúa diciendo, ¿verdad? Y florecerá el almendro. Este florecerá el almendro es interesante porque las flores del almendro son blancas. Es decir, ya andan las canillas ahí, ¿verdad? Ahí le podemos contar algunos, ¿verdad? Dice, ya me salió la primera cana, ¿verdad? Ahí están. El almendro florecerá la cabeza de cana, sus flores son blancas. La langosta será una carga. ¿Usted nunca ha visto una langosta en el mar? Son rapidísimas. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto? La langosta será una carga. ¿Qué es? El cuerpo ya está encorvado y se vuelve lento. Más bien es una antítesis. Ya es al contrario. Ya no es ese vigor, ya no es esa fuerza. La langosta es una carga. Entonces ahí tenemos al viejo hombre, ¿ok? Luego tenemos la pérdida de apetito. Dice aquí muy claramente, ¿verdad? Y se perderá el apetito. Esto es ciertísimo.
he visto a muchos adultos mayores ya en etapas como ya no quieren ni comer, ¿verdad? Y aquí también claramente, ¿verdad? Dice aquí el versículo 5, ¿verdad? Se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores, ¿qué dicen? Andarán alrededor por las calles. Y este concepto es cuando ya el hombre va a su morada, es cuando culmina con la muerte, es decir, va al sepulcro. Y este concepto aquí dice, los endechadores andarán alrededor por las calles, es cuando ya otro lo llevará a usted ahí, en ese precioso ataúd de madera, lindo, adornado, donde le echarán todos sus tesoros, todas sus propiedades, toda su fama, toda su gloria estará ahí. Y sobre todo le vamos a echar la cremita de lustrar zapatos, ¿verdad, Alberto? La crema armada de Alberto, esa se la echa todas las herramientas, ahí se la vamos a echar. Dice Alberto, cuando esté ahí, yo le dije, le voy a echar la crema que usted tanto cuida las herramientas, ¿verdad? Ahí, hermanos, le echan todo lo suyo. No, ahí solo va a haber carne y huesos que un día se pudrirán y se comerán los gusanos. Y cuando usted vaya aquí, por eso dice el versículo 7, qué importante aquí, vamos a ir al versículo 6, perdón, ¿verdad? La exhortación antes de que llegue el fin de la vida. Dice aquí versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. La palabra antes recalca la importancia de acordarse del Señor. Dice antes, vean nuevamente, antes. Qué interesante, porque aquí el principio, Salomón habla, dice, acuérdate de tu Creador. ¿De dónde nos creó Dios? Nos creó del polvo. Y cuando muramos, ¿a dónde vamos a volver? Al polvo. Hay un enlace, somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Él nos creó, vivamos una vida para la gloria de Dios. Porque ahí en el ataúd no va a caber el carro, no va a caber la casa, no va a caber su gloria, no va a caber su nombre, porque el único lugar donde su nombre tendrá que estar escrito es en el libro del Cordero, en aquel momento, en el libro de la vida, porque si no está escrito ahí, está plasmado en el lago de fuego. Así que, importante para meditar. Me gusta cómo lo dijo aquí Walbur, del Seminario Teológico de Dallas, dice, la disolución del cuerpo es como la luz que se extingue. La cadena de plata que está sosteniendo el cuenco de oro, dice aquí, se quiebra. La muerte también se describe por el agua que se acaba. El cántaro que almacena el agua se quiebra junto a la fuente, ya está viejo. Y la rueda que se usa para sacarla se ha roto del pozo. Es decir, ya no hay más que pueda hacer el hombre. Y por eso aquí la descripción del versículo 7 es muy clara. La descripción final de la muerte, hermanos, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al final hay un enlace claro acerca del concepto de la muerte a través de este versículo, entre el versículo 1 y el versículo 12. El Creador nos formó del polvo, al polvo volvemos. Es un llamado a vivir responsablemente, vivimos por Dios, somos de Dios, volvemos a Dios y por tanto nos debemos a Dios. Versículo 2, hermanos, dice aquí, 8, perdón. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando el corazón del creyente está en el cielo, no importa nada lo que esté en esta tierra. ¿Para qué apresurarse por correr para obtener y hacer? Sí, somos seres humanos, tenemos necesidades, vivimos por tener las cosas que anhelamos. Si usted me pregunta si yo quiero una casa y quiero un carro, yo lo quiero. Todos queremos estar bien, queremos ropa, queremos vestido, queremos alimento. Ojalá poder salir a un restaurante, ojalá poder tener un tiempo para salir y pasear. En esto no hay pecado. Porque raíz de todos los males que es el amor al dinero. Cuando mi amor se centra en estas cosas, he desviado la vista a lo que es eterno, lo que es correcto. Cuando mi amor está en Dios, mi trabajo, mi familia, mis posesiones son bendecidas porque son administradas bajo la sabiduría de Dios. La pregunta es, de aquí para atrás, ¿cómo he administrado mi vida? La mayordomía de la vida es a la luz de la palabra de Dios o a la luz de mis propios placeres, que desde la juventud me han gobernado hasta el hoy. Y cuando llegaron estos tiempos, los días malos, ya no hay nada que hacer. No hay fuerzas que recobrar, se han acabado. Salomón dice con claridad, hermanos, todo es vanidad, todo en la tierra es pasajero,
todo en la tierra se acaba y al final estamos desnudos delante de Dios. ¿Qué provecho tiene la vida sin propósito para con Dios? Hermanos, vamos a Job capítulo 32 primero, y ya con esto vamos cerrando. Creo que me dio apenas tallado, pero de igual manera, aquí yo puedo predicar hasta las 5, otra cosa es que ustedes estén. Amén, amén. Yo puedo terminar a las 5, pero que no haya nadie es otra cosa. Job 32. Pablo predicó hasta el amanecer y más de uno se le durmió ahí. Mejor yo no. Job capítulo 32, versículos 7 y 9, hermano, dice aquí: yo decía, y esto es el pensamiento aquí, ¿verdad? De Eliú. Dice, yo decía, los días hablarán. Hay más de uno que dice, sabe más el diablo por viejo, ¿cómo es? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. ¿Sabe qué es lo que dice aquí en el libro de Job? ¿Qué es lo que pasa? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo omnipotente les hace que entienda. Pero ¿qué dice? No son sabios los de mucha edad. Tenemos un dicho en la calle, vea, ese señor ha vivido tanto, se las sabe todas. En Dios es contrario. No es cuánto ha vivido, sino cuánto se ha resguardado. Sabio es el que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La inteligencia es el temor del Altísimo, apartarse del mal. No son sabios los que han vivido mucho, son sabios los que temen a Dios y viven para su gloria, porque en el diario vivirán han manifestado que Dios es la única verdad absoluta. Así que, hermano, no importa cuándo haya vivido hoy, quiere ser sabio, quiere vivir para la gloria de Dios, quiere tener una buena mayordomía de la vida, busque a Dios en primer lugar. El resto está de lado, porque si Dios está primero, ¿qué importa el resto? Porque si Dios está ahí, lo demás tiene bendición para nosotros. Ahora vamos a Job, a Salmos 90:12, y con esto concluimos. Y que este sea una petición del corazón de nosotros. Y que podamos decir, tanto los jóvenes como los adultos, como los jovencitos de 50 y ya los señores mayores, que todavía están con vida. Hay más de uno que dice que estoy joven porque todavía no estoy encorvado ni las manos están caídas. ¿Es válido? ¿Verdad? Dice aquí Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros podemos hacer un alto para este año que viene y digamos, Señor, enséñanos. Aquí dice enséñanos, no es Señor, voy a hacer como quiero, cuando yo quiero, como a mí me da la gana. No, Señor, enséñame, ¿a qué? A contar mis días. Y que en estos días yo pueda traer al corazón sabiduría, y la sabiduría está en Dios. Salomón era muy sabio, pero el Señor Jesucristo dijo, he aquí más que Salomón. Y si yo quiero sabiduría, busquemos a Cristo, con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón. Sacrificios vivos para la gloria de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tus misericordias y tus bondades. Gracias por tu palabra, Señor. Definitivamente en la prueba de este examen, muchos hemos fracasado en muchos aspectos. Tal vez avanzando en algunos, retrocediendo en otros. Pero ¿por qué, Señor, no te apiadas de nosotros? Nos extiendes un poco más de tu misericordia, un poco más de tu gracia y nos ayudas para empezar a contar nuestros días de aquí en adelante, de manera que traigamos al corazón la sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos, dirige nuestros pasos, especialmente a nuestros jóvenes, cuídalos de las tentaciones, de la maldad, del pecado que está en el mundo, pero dales un corazón para tu gloria y para tu honra. Es la única forma, Señor. Ayúdanos a entregarnos a ti a través de la comunión diaria contigo, a través de la palabra y la oración y la comunión íntima con tu pueblo. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia y tus bondades. En el nombre de Jesús, amén.